El camino medio. 1. Para el que quiere alcanzar la iluminación, hay dos extremos que tienen que ser evitados. Uno es dejarse arrastrar por los deseos del cuerpo. El segundo es la vida ascética que tortura el alma y el cuerpo sin razón. El camino noble está entre estas dos vidas extremas, abre los ojos del alma a la verdad, da sabiduría y conduce a la iluminación. ¿Cómo es esta vida del camino medio? Visión correcta, aspiraciones correctas, palabras correctas, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta, concentración correcta. Son estos los 8 caminos. Como ya se ha explicado, todas las cosas aparecen y desaparecen debido a las circunstancias y a las causas. El ignorante juzga la vida según el principio de la existencia y la no existencia de la vida, sin embargo, el hombre sabio está por encima de estas ideas. Este es el mirar del camino medio o la visión correcta. 2. Supongamos que un tronco de árbol viene arrastrado por la corriente. Si ese tronco no se acerca a ninguna de las orillas y se mantiene en medio de la corriente, no se hunde ni sube a tierra, no es cogido por el hombre ni es cogido por un remolino, ni tampoco se pudre dentro de las aguas, con seguridad este tronco llegará al final hasta el océano. Como en esta parábola el que sigue el camino medio abandona el cuerpo a la corriente estando por encima de la idea de lo interno y lo externo, de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, y por encima de la idea de la iluminación y de la inquietud. Lo más importante para el que busca el camino de la iluminación es seguir este camino medio, sin inclinarse a ninguno de los extremos. Hay que estar libre de todas las cosas, sin pensar en que uno está haciendo el bien, y sin sentir apego por las cosas al saber que nada nace ni muere, y que todo pasa como un sueño. Estar libre es no asir, no adherirse. El que busca el camino no teme a la muerte ni tampoco desea la vida. No va en pos de ninguna forma de las cosas. Cuando el hombre siente apego, enseguida comienza una vida de incertidumbre. El que sigue la senda de la iluminación no debe tomar, permanecer, ni apegarse a las cosas. 3. La iluminación en sí tampoco tiene esencia, por eso, en realidad, no existe. La iluminación existe porque existe la ilusión y la ignorancia. Si desaparece la ignorancia también desaparecerá la iluminación. No existe la iluminación sin lo ilusorio y no existe lo ilusorio sin la iluminación. La existencia misma de la iluminación viene a ser un obstáculo. Se alumbra porque existe la oscuridad, si la oscuridad dejara de existir tampoco habría alumbramiento. Dejan de existir juntamente lo que alumbra y lo que es alumbrado. El que en verdad busca la iluminación, una vez iluminado, no permanece en ese estado, puesto que la existencia de la iluminación significa todavía la existencia de la ignorancia. Al alcanzar este estado, todo es iluminación aun en medio de los obstáculos. La obscuridad es a su vez luz. Hay que alcanzar tal estado de iluminación que hasta las pasiones mundanas sean en sí iluminación. 4. Sunyata es la no existencia de las diferencias, la igualdad de las cosas. Esto es porque todas las cosas en sí no tienen esencia, y como ya se ha explicado, no tienen forma real, no nacen ni mueren, es algo que no puede ser explicado con palabras. Por eso se le llama sunyata, que significa el vacío que lo llena todo. Todas las cosas existen y dejan de existir por una serie de causas y condiciones. Por ello, nada existe completamente solo, todo tiene su ser en relación con alguna otra cosa. Es como la relación de la luz y la sombra, el largo y el corto, el blanco y el negro. La esencia de algo no puede existir por sí sola, y porque no puede existir por sí sola no tiene sustancia propia. Por lo mismo, no existe la ignorancia sin la iluminación y la iluminación sin la ignorancia. Puesto que estos dos conceptos no son diferentes en su naturaleza, tampoco puede existir una dualidad. 5. Los hombres piensan en la aparición y en la desaparición de las cosas, pero ya que no existe el nacimiento tampoco existe la muerte. Al lograr ver la realidad del mundo, despiertan en la única verdad de que no existe la vida ni la muerte para las cosas. Porque los hombres piensan que existe el yo, sienten apego a lo mío, pero no puede haber nada mío, ya que no existe en realidad el yo. Al conocer la no existencia del yo y lo mío, se llega a realizar la verdad de la no dualidad. Los hombres hacen la distinción de lo puro y lo impuro, sin embargo, la naturaleza de las cosas no es pura ni impura.
Ambos son productos de la mente del hombre. Los hombres piensan que el bien y el mal son en sí diferentes y hacen una distinción entre ellos. Sin embargo, la verdad es que no existen ni el bien ni el mal. El que ha entrado en el camino de la iluminación sabe que no existe la distinción y ha despertado en esta verdad única. Los hombres temen la desgracia y desean la felicidad. Pero al observar con los ojos de la sabiduría, se dan cuenta de que en el mismo estado de desgracia se es feliz. Al despertar en la verdad de que la desgracia misma es felicidad, y al saber que no existe la ignorancia que priva la libertad de alma y cuerpo, y de que tampoco existe la verdadera libertad, llega el hombre a alcanzar la única verdad. Por ello, no es que exista la contraposición entre la existencia y la no existencia, entre la ignorancia y la iluminación, entre la realidad y la no realidad. No es posible decir, demostrar, ni distinguir su verdadera forma. Es menester liberarse de las palabras y de los pensamientos humanos y cuando el hombre llegue a ese estado podrá, por fin despertar en la verdadera sunyata. 6. Así como la flor de loto no florece en las altas montañas de aires puros, sino más bien en el sucio lodo, la iluminación no existe sin la ignorancia. Esta ignorancia misma viene a ser la semilla de la iluminación. Como no se consiguen tesoros incalculables sin sumergirse hasta el fondo del mar, así quien no se sumerge en el mar de la ignorancia no alcanzará la joya de la iluminación. Solo después de haberse sentido perdido en las quebradas de las montañas de los egoísmos, el hombre podrá desear de ir en búsqueda del camino que lo llevará a la iluminación. Según la leyenda, un anacoreta tenía un deseo tan grande de encontrar el verdadero camino que subió a un monte cubierto de espadas y se tiró al fuego. Antes de convertirse él mismo en llama, sintió una frescura dentro de sí. Puesto que la ignorancia es a su vez iluminación en la montaña cubierta de espadas de orgullo y avaricia y aún, en el gran fuego del odio sopla el viento fresco de la iluminación. 7. La enseñanza de Buda consiste en estar libre de dos cosas contrapuestas y conseguir la no dualidad. Por ello quien elige uno de los dos extremos y se apega a él, aun siendo esto el bien o lo correcto, comete un error. Quien siente apego por el yo se equivoca y nunca podrá librarse de los sufrimientos. Sin embargo, considerar que no existe el yo es también erróneo, y no será de ninguna utilidad la práctica del camino de la verdad. Por lo mismo, también son ideas erróneas pensar que todas las cosas son mutables, así como lo es el pensar que no lo son. También es erróneo decir que todo es sufrimiento, como lo es el decir que todo es placer. La enseñanza de Buda es el camino medio que trasciende y unifica a estos dos extremos. La naturaleza de Buda. El alma pura. 1. Hay muchas clases de hombres. Hay hombres que tienen el alma oscurecida y otros que la tienen limpia. Los hay inteligentes e ignorantes. Hay hombres de carácter bueno y también los hay de carácter malo. Hay unos que reciben fácilmente la enseñanza, otros que tardan mucho en asimilarla. Podemos compararlos con lotos de flores rojas, amarillas y blancas que florecen en los estanques. Unos nacen en el agua, crecen en el agua y no logran salir a la superficie. Otros nacen en el agua, crecen en el agua y florecen en la superficie. Hay otros que nacen en el agua, crecen en el agua y florecen muy por encima de la superficie sin ser manchados ni siquiera por el agua en donde crecieron. Además de estas diferencias existe también la del sexo, pero no es algo esencial. La mujer, tanto como el hombre, si practica la verdadera senda, llegará a la iluminación. Para amaestrar a un elefante es menester tener confianza, salud, diligencia, sinceridad e inteligencia. Para alcanzar la iluminación siguiendo a Buda es también necesario tener las mismas cualidades. Con ellas, los hombres de todos los caracteres, sin diferencia de sexo, no precisarán largos años de aprendizaje para llegar a comprender las enseñanzas de Buda. Esto es porque todos tienen la naturaleza que lleva a la iluminación. 2. En la práctica del camino hacia la iluminación, los hombres miran a Buda con sus propios ojos y creen en él con su propia alma. Y son también estos ojos y esta alma los que hacen que el hombre vague errante por este mundo de vida y muerte. Para que un rey pueda derrotar a los invasores que entraron en su reino, antes es preciso que conozca el lugar donde se esconden estos. De la misma forma, el que quiera aniquilar sus pasiones necesita conocer primero su origen. Cuando un hombre está en casa y abre sus ojos enseguida se dará cuenta de lo que hay en el interior de su
habitación y solo después, de lo que está más allá de la ventana. No hay ojos que miren afuera sin ver antes lo de adentro. Si suponemos que el alma está dentro del cuerpo, deberíamos saber detalladamente lo que ocurre dentro de nosotros, pero los hombres ven solo lo que ocurre fuera de ellos, y no saben casi nada de lo interno. Consecuentemente no podemos decir que el alma esté dentro del cuerpo. Sin embargo, si el alma estuviera fuera del cuerpo, el cuerpo y el alma estarían separados, y lo que sabe el cuerpo no lo sabría el alma, y viceversa. Pero la realidad es que lo que sabe el cuerpo lo siente y lo que siente el cuerpo, lo sabe el alma. No se puede decir que el alma esté fuera del cuerpo. Entonces, a fin de cuentas, ¿dónde está realmente el alma en sí? 3. Los hombres se encuentran sumergidos en la ignorancia a causa de su pasado y de dos errores fundamentales. Primero, ellos piensan que su alma discriminante, que se encuentra a la raíz de esta vida de nacimiento y de muerte, es su verdadera naturaleza. En segundo lugar, ellos no conocen que poseen dentro de sí un alma pura que es su naturaleza real. Cuando el hombre levanta el brazo con el puño cerrado, los ojos lo ven y el alma se percata. Pero esta alma que se percata, no es el alma verdadera, es el alma que discrimina. El alma discriminante nace del deseo. Es el alma que piensa en su conveniencia, es el alma que nace de una serie de condiciones y causas. No tiene naturaleza verdadera y es mutable. Cuando el hombre considera que esta es la verdadera alma cae en la ilusión. Seguidamente, si abrimos el puño, el alma se percata de que el puño ha sido abierto. Entonces, ¿es el alma o la mano la que se mueve? ¿O ninguno de los dos? La mano se mueve cuando el alma se mueve, y juntamente con el movimiento del alma, la mano se mueve. Sin embargo, el alma que se mueve no es el alma verdadera, es un alma superficial. 4. Todos los hombres están dotados de un alma pura que es su fundamento último, pero está cubierta con el polvo de la duda e ilusión, originado por condiciones y causas externas. Esta alma manchada no es nuestra verdadera naturaleza, es algo añadido, un huésped que no puede ser identificado con el dueño. Aunque las nubes cubran la luna por un tiempo largo, no la manchan ni la pueden mover. Por ello el hombre no debe pensar que el alma voluble y cubierta de polvo es su propia esencia. El hombre debe despertar en la naturaleza del alma pura de la iluminación y volver en sí. Los hombres vagan errantes por el mundo de la ilusión porque se dejan arrastrar por el alma manchada y voluble. Las impurezas y los movimientos del alma humana tienen su origen en el deseo y en las reacciones a las circunstancias mutables de la vida. El alma verdadera del hombre, el dueño, el anfitrión, es el alma que no tiene nada que ver con los cambios de las circunstancias. Permanece eternamente inmutable e indestructible. Así como no se puede decir que desaparece la posada cuando se va el viajero, no es posible decir que desaparece el yo verdadero porque deja de existir el alma discriminante que aparece y desaparece según las circunstancias mutables de la vida. El alma que se cambia porque se cambiaron las condiciones, no es el alma verdadera. 5. Pensamos en una sala de conferencias que se aclara con la luz del sol y se oscurece cuando el sol se oculta. Podemos devolver la claridad al sol, la oscuridad a la noche, pero el poder de reconocer la claridad y la oscuridad, hay que devolverlo a la naturaleza misma del alma, a su esencia. El alma que se percata de la claridad cuando aparece el sol es un alma temporal. Y, cuando se oculta el sol, la que se percata de la oscuridad es también un alma temporal. De esta forma, las sensaciones del alma que se percata de la claridad y de la oscuridad, son inducidas por una condición externa. El alma que ve la claridad y la oscuridad es un alma temporal, que no es verdadera ni real. El poder para percibir el claro, oscuro es el alma verdadera. El bien y el mal, los sentimientos de amor y odio, que aparecen y desaparecen originados por agentes externos, son solo reacciones momentáneas fruto de las impurezas acumuladas en el pasado. Se parecen al polvo que flota y va de un lado a otro como un viajero. Dentro de este polvo flotante está el alma verdadera y pura, sin ser manchada ni teñida en lo más leve. El agua se vuelve redonda cuando la ponemos en un recipiente redondo y cuadrada cuando la ponemos en un recipiente cuadrado. Sin embargo, no es que el agua tenga formas cuadradas ni redondas. Los hombres olvidan que el agua no tiene forma y piensan en la forma.
Los hombres piensan en si algo es bueno o malo, en si le gusta o no, en si existe o no. Sufren dominados por estas ideas y esclavizados por sus puntos de vista porque persiguen solo lo externo. Si se devuelve estos conceptos esclavizadores a las condiciones externas, se descubrirá la verdadera naturaleza del hombre y se podrá alcanzar un estado de paz y libertad para el alma y el cuerpo. El tesoro escondido. 1. Podemos decir que el alma verdadera, de la que hemos hablado con diferentes palabras, es la naturaleza de Buda, o sea, la simiente de Buda. Se puede obtener fuego poniendo entre el sol y la moksha un pedazo de lente. Pero, ¿de dónde viene el fuego? Entre el sol y la lente hay mucha distancia. No existe duda de que el fuego del sol ha aparecido sobre la moksha a través de la lente. Sin embargo, aunque hubiere sol, si la moksha no tuviera la naturaleza de arder, no se produciría el fuego. De la misma manera, si se concentra la luz de la sabiduría de Buda sobre el alma humana, su verdadera naturaleza, que es la base para que el hombre alcance la iluminación, se encenderá y su luz iluminará las almas de los hombres y despertará la fe en Buda. Buda coge la lente y la pone ante el mundo, por ello arde por doquier la llama de la fe. 2. Los hombres se lamentan porque no consiguen su libertad, desatendiendo la naturaleza de Buda que lleva a la iluminación. Están poseídos por el polvo de las pasiones y con el alma dominada por la forma discriminativa del bien y del mal, porque los hombres, aun teniendo esta naturaleza pura que los conduce a la iluminación, producen una serie de imágenes falsas, ocultan la luz de la sabiduría de Buda y vagan errantes en este mundo de sufrimiento y de ilusión. Una vez un hombre se levantó por la mañana, se miró al espejo, y vio que no tenía ni cabeza ni cuerpo. El pobre hombre casi enloqueció. Ni su cara ni su cuerpo habían desaparecido. Lo que ocurrió fue que se miró en el reverso del espejo, y al no verse pensó que había perdido su cuerpo y su cabeza. Es absurdo y sin sentido sufrir porque uno no puede alcanzar la iluminación a pesar de sus esfuerzos. No es posible fracasar en la búsqueda de la iluminación si uno piensa que su alma discriminante es ilusoria y es el fruto de la acumulación de los deseos del pasado. Cuando cesan las falsas imaginaciones, la iluminación aparece de por sí. Lo más curioso es que los iluminados experimentan que, sin falsas imaginaciones, no habría iluminación. 3. Esta naturaleza de Buda existe eternamente. Aunque un hombre malo nazca como un animal, sufra como un demonio en el infierno, esta naturaleza de Buda nunca se extingue. En un cuerpo impuro, hasta en el fondo de una pasión miserable está la naturaleza de Buda olvidada, ocultando su brillo. 4. Una vieja historia nos cuenta que un hombre fue a casa de un amigo y allí, embriagado, se quedó dormido. El dueño de casa tuvo un asunto de urgencia y salió de viaje, pero pensando que el amigo podría caer en necesidad, le cosió una joya en el cuello de su traje. El hombre despertó, salió e ignorando la amabilidad de su amigo sufrió hambre y pobreza. Después de mucho tiempo volvió a encontrar al amigo y le pidió ayuda. A lo que el amigo contestó que hiciera uso de la joya escondida. Esta parábola nos enseña que la joya de la naturaleza de Buda permanece oculta e intacta dentro del cuello del traje de los deseos, la ira y la avaricia. Aunque los hombres sean inconscientes de poseer esta naturaleza sublime, y aunque malos e ignorantes puedan ser, Buda nunca pierde fe en ellos porque sabe que en el más alejado de ellos existen, potencialmente, todas las virtudes de su naturaleza. Puesto que los hombres, cubiertos en su ignorancia, no ven correctamente y no saben encontrar la naturaleza de Buda que tienen dentro de sí, Buda les enseña que alejen las imaginaciones falsas y les dice que no existe diferencia entre ellos y él. 5. Buda es aquel que ha llegado al estado de Buda, los hombres son futuros Budas, no existe ninguna diferencia cualitativa entre ellos. Sin embargo, aunque los hombres son Budas en vías de serlo, no lo son todavía, por eso, cometen un gran error si piensan que están al final del sendero de la iluminación. Aunque tengan la naturaleza de Buda, si no practican el camino con diligencia ella no hace su aparición. Y si no aparece es que no han alcanzado la meta. Les hizo tocar un elefante y ordenó que dijesen cómo era el animal. El que tocó los colmillos dijo que era como una zanahoria gigantesca, el que tocó las orejas dijo que era como un gran abanico. El que tocó la trompa dijo que era como una mano larga de mortero. El que tocó las patas dijo que era como un mortero. El que tocó la cola dijo que era como una cuerda.
ninguno de ellos pudo captar la verdadera forma del elefante. Con el hombre también ocurre lo mismo. Es posible conocer parte de su naturaleza, pero no es nada fácil decir exactamente cuál es su verdadera naturaleza, la naturaleza de Buda. El único medio para encontrar esa naturaleza que no se destruye con la muerte, que permanece pura aún en medio de las pasiones impuras y que además no se extingue eternamente, es seguir a Buda y sus enseñanzas. La no existencia del yo. 1. Hemos hablado de la naturaleza de Buda, pero si pensáis que es como el yo, o el alma de que hablan doctrinas diferentes, estáis equivocados. El concepto del yo se produce en las almas que sienten apego a las cosas mundanas. Esta adhesión al yo es algo que tiene que ser negado por los que buscan el sendero de la iluminación. La naturaleza de Buda es una joya indescriptible que debe ser descubierta. La naturaleza de Buda es pensar que no existe algo que en realidad existe. Pensar que existe el yo es pensar que existe algo que en realidad no existe. Pensar que no existe la naturaleza de Buda es pensar que no existe algo que en realidad existe. Un niño pequeño se enfermó y fue auscultado por un médico. Este le dio una medicina y le dijo a la madre que después de darle no le hiciese mamar hasta que hubiera digerido del todo. La madre untó un líquido agrio en su pecho para que el niño mismo desistiera de mamar. Cuando supuso que había digerido la medicina, se lavó el pecho y le hizo comprender al niño que la razón por la que antes había tenido que negarle había desaparecido, y que ya podía mamar tranquilo puesto que el pecho ya no estaba agrio. El niño, comprendiendo la verdad, mamó sin temor. Esta conducta de la madre se debe a su gran amor por el hijo. De la misma forma que la madre de la parábola, Buda predicó la no existencia del yo, para alejar de los hombres el apego al yo y la errónea idea del mundo. Después de haber alejado esta idea equivocada, enseñó la existencia de la naturaleza de Buda. El yo conduce a los hombres a la decepción, la naturaleza de Buda a la iluminación. Buda abre los ojos de los hombres a la naturaleza de Buda que lleva cada uno dentro de sí, como aquel que viendo a una mujer sufrir de pobreza porque no sabe que tiene muchas riquezas escondidas dentro de la casa, le enseña el lugar en donde se hallan. 2. Si todos los hombres llevan como algo innato la naturaleza de Buda, ¿por qué existe la diferencia de nobles y plebeyos, ricos y pobres? Y ocurren cosas tan desgraciadas como la de matar o ser muerto, engañar o ser engañado. Un luchador de la corte acostumbraba llevar una piedra preciosa de adorno sobre su frente entre las cejas. Un día cuando luchaba, se le incrustó la piedra dentro de la piel. El luchador pensó que había perdido la joya y tan solo fue al médico para que le curara la herida. El médico, al verlo, enseguida se percató de que la piedra había producido la herida. Cogió un espejo y le mostró la joya incrustada debajo de la costra. También la naturaleza de Buda está escondida entre el polvo y la suciedad de los deseos de los hombres, pero con la sabiduría se llega a descubrirla de nuevo. De esta forma la naturaleza de Buda, aunque existente en los hombres, se encuentra cubierta de codicia, ira y necedad, sujeta a los actos y a su retribución. Sin embargo, no es que esté destrozada, al eliminarse las necedades y la duda, aparecerá de nuevo. Como el luchador de la parábola que vio la joya en el claro espejo del médico, los hombres verán la naturaleza de Buda escondida en la piel de la pasión y de los deseos mundanos, con la luz de Buda. 3. Todos los hombres poseen dentro de sí la naturaleza de Buda, aunque existan diferencias en el ambiente, el modo de vida, los actos y la retribución a su conducta, así como vacas de diferentes colores dan por igual una leche blanca. En el Himalaya existía una hierba medicinal maravillosa. Su sabor era de suave dulzura, pero por crecer en grandes espesuras era imposible encontrarla. Un día un sabio pudo descubrirla guiado por su perfume. Reunió las hierbas en un recipiente con agua para poderlas conservar, pero después de su muerte, la hierba medicinal permaneció oculta en la montaña. El agua del recipiente se descompuso y empezó a hacerse agria, peligrosa y de sabor diferente. La naturaleza de Buda está oculta como la hierba de la parábola en la profunda maleza de los deseos. Es muy difícil encontrarla. Ahora Buda abre la maleza para mostrar su interior a los hombres. La naturaleza de Buda es de un único sabor dulce, pero debido a los deseos mundanos de los hombres sabe de diferentes gustos y por ello los hombres reciben diversas clases de vidas.
4. Esta naturaleza de Buda es tan dura como el diamante y no hay nada que la pueda destrozar. Se pueden abrir agujeros en la arena y en las piedras, pero es imposible agujerear un diamante. El alma y el cuerpo del hombre pueden ser destruidos, pero nada puede destrozar la naturaleza de Buda. Esta naturaleza es la característica más preciosa del hombre. En el mundo existe la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer, pero en la enseñanza de Buda no existe tal diferencia. Solo es superior a todo la sabiduría que conoce la existencia de la naturaleza de Buda. Se funde el oro bruto y, refinándolo, se obtiene el oro fino. Al fundir el oro del alma y al suprimir los desperdicios de los deseos mundanos, todos los hombres pueden descubrir su propia naturaleza de Buda. Por ahora me despido. Si te gustó este vídeo, por favor, no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y ayúdanos compartiendo este vídeo con todos tus amigos. Gracias.